Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas y hoy vamos a leer Segunda de Reyes del 13 al 16, comenzando con una oración. Espíritu Santo, gracias, una y otra vez, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por permitirme dar tu palabra, gracias por las personas que escucharán esta palabra. Gracias por lo que hablarás por medio de mi boca. Gracias, Espíritu Santo, por darnos alimento espiritual. Haz que esta palabra llegue a quien tú lo decidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Segunda de Reyes del 13 al 16 y comienza así. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel. Pausa. Bueno, recordemos aquí, ¿verdad?, que siempre nos está hablando del rey de Israel y del rey de Judá, del rey de Israel y del rey de Judá. Y recordemos que por lo regular, el que reina en Judá, que viene de la descendencia de David, muchas de las veces hacen la voluntad de Dios. Algunas otras veces se corrompen y no. Pero en Israel, casi todos hacen lo malo o hacían lo malo delante de Dios. Bueno, solo quería aclarar esto, ¿verdad? Bueno, dice, se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Es decir, a pesar de que una persona cuando tiene un cargo de gobernatura, de presidencia, cuando es un rey, cuando hace lo malo delante de Dios, muchas veces el pueblo también cae, ¿verdad? Pero cuando con todo tu corazón te acercas a Dios y oras, a pesar de las muchas cosas malas que hayas hecho, Él escucha la oración sincera y tiene misericordia. Dice, mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. Y quiero decirte algo. Muchas veces el pueblo, la ciudad, el estado, el país ha estado haciendo lo malo delante de Dios. Muchas veces, para no irme tan grande, muchas veces en la familia. Muchas veces una persona ha estado haciendo lo malo delante de Dios. Y de pronto tiene una oración sincera. Y tal vez esa consecuencia de lo que había estado haciendo malo, esa enfermedad, por ejemplo. Cuando ora con sinceridad, Dios ve la aflicción de ese corazón. Y lo más bello sería aquí que esa persona se arrepienta de su camino, se arrepienta de su pecado y venga a los pies de Cristo y su vida sea transformada. Pero sabes, muchas veces no es así. Muchas veces nosotros humanamente
le pedimos un favor a Dios y cuando vemos que nos lo da, le damos la espalda y seguimos nuestro camino. Y muchas veces hay veces que Dios nos hace esperar tanto por ese milagro, porque a veces sabe que nosotros nos vamos a dar la vuelta y le vamos a fallar. Y lo más importante para Dios no es el milagro de la sanidad, sino el milagro de tu salvación, de tu vida eterna. Y yo te puedo decir que me identifico con ello, porque en su momento yo recuerdo que antes de que mi papá falleciera, cuando estaba en el hospital muy grave, yo hice esa oración, ¿verdad? Y le dije a Dios que lo salvara, que le prometía que si Él lo salvaba, yo le iba a servir. Hoy me da un poco de risa porque digo, tan inmadura en aquellos años, como si Dios necesitara de mi servicio. Pues no lo necesitaba. Pero aquella fue mi oración. Y en cuanto mi papá se recuperó de esa operación, yo lo primero que hice fue olvidarme de Dios y de lo que yo le había prometido. Unas semanas más tarde, cuando mi padre falleció, recuerdo que ahí sí yo le clamaba y le decía, te prometo que ahora sí te voy a servir, sálvalo. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, lo he salvado. Le di vida y le di vida eterna. Así somos los humanos, ¿verdad? Ni cómo poner el dedo, ¿verdad? Acusador en alguien más y decir, ay, ¿verdad? Se corrompen, hacen lo malo, son mal agradecidos. Pero dice la Biblia, ¿verdad? Que antes de que veamos la paja en el que está al lado, veamos que podríamos tener una gran viga. Y bueno, solo quería hacer este pequeño paréntesis para decirte esto, ¿verdad? Que podemos ver que a Israel le estaba yendo muy mal. Pero le estaba yendo mal porque estaban alejados de Dios y haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando quien estaba, ¿verdad?, como rey oró, Dios lo escuchó y lo sacó de su aflicción. Pero sin embargo, el pueblo siguió haciendo lo malo delante de Dios. Que esto no nos pase a ti y a mí. Que si oramos con sinceridad, nos mantengamos fieles a quien hace el milagro y no solamente estemos ahí por el milagro. Bueno, dice, y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O bueno, aquí dice, no están escritos en el libro de las crónicas de reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y estaba Eliseo enfermo en la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque heriré a los sirios
en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Tú puedes imaginarte la unción que había sobre Eliseo, que aún después de muertos sus huesos seguían impregnados de esa presencia, puesto que ese cadáver, ese muerto que cayó sobre él, resucitó. Y Jesús nos dijo que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos en su nombre. Y yo en lo personal nunca he orado por un muerto, ¿verdad? Físico. Nunca he visto resucitar un muerto. He escuchado, ¿verdad?, de muchos pastores que han orado y que pues han resucitado. Yo todavía no he tenido ese privilegio. Y tal vez tú tampoco. Pero, ¿sabes? También tenemos el privilegio de que cuando las personas están muertas en sus delitos y en sus pecados, que están como zombies, llenos de problemas, con esa muerte espiritual, cuando ellos se topen contigo y conmigo y les hablemos sobre Jesús, ellos deben resucitar a esa vida eterna, porque así dice la palabra, que nosotros antes de recibir a Jesús estamos muertos. Como dicen por ahí, ya se murió y no le habían avisado. Sí. Muchas veces pensamos cuando estamos fuera de Jesús que estamos muy vivos, pero no. Es hasta que aceptamos a Jesús en nuestro corazón que Él nos transforma y que nos revive, que nos resucita. Y algo que me deja pensando mucho sobre esto es sobre la unción, sobre cómo esa unción puede transferirse de alguna forma de una persona a otra. Como Elías al partir le dejó esa unción, ¿verdad?, a Eliseo, porque Eliseo la anhelaba. Pero Eliseo pudo habérsela dejado a su siervo Giesi, que le servía, que estaba ahí, pero la avaricia que él tenía hizo que no, que se quedara leproso en lugar de recibir esa unción de Eliseo. Bueno, dice, Hazael pues rey de Siria afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. En el año 2 de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos que le dieron muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Joctel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joas, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y Joas, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo, quiero que pongamos como un énfasis especial en esto, porque cuando yo lo leía decía, ¿cómo? Aquí está hablando que Amasías había hecho lo bueno delante de Dios, así como su papá. Pero veamos lo que sucede aquí, ¿verdad? Dice, Amasías envió mensajeros a Joas, hijo de Joacás, de Jehú, rey de Israel. Dice, entonces Amasías envió mensajeros a Joas, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y Joas, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. Bueno, un cedro pues sabemos que es un gran árbol, y un cardo, para aquellos que no lo conozcan, es una pequeña flor silvestre con espinas. Entonces así se compara a este rey, ¿verdad? Le dice, yo soy todo un árbol grandísimo y tú eres ahí una pequeña florecita. Y vienes, lo pone en esa comparación, y vienes a pedirme mi hija. Entonces dice, ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues más quédate en tu casa, para que te metes en un mal, para que caigas tú y Judá contigo. Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joas, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además Joas, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joas, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa del rey. Y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joas y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joas con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías, hijo de Joas, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joas, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Y conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis, y allá lo mataron. Y yo me voy a ir a Segunda de Crónicas 25, 27 y 28. Perdón. Y aquí nos habla de Amasías. ¿Por qué me voy a esta cita? Porque yo decía, Señor, ¿cómo? ¿Cómo si este hombre Amasías hizo lo bueno delante de ti, terminó de esta forma? ¿Cómo terminó retando al rey de Israel y terminó con que Judá, lo perdiera y
¿Cómo terminó así? Esa era mi pregunta. Pero aquí nos dice, en 2 de Crónicas 25-27, dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Entonces, aunque aquí en Segunda de Reyes no nos explica el por qué, ¿verdad? El por qué Amasías muere de esta forma, en Segunda de Crónicas sí nos da el detalle. Él murió de esta forma porque se apartó de Jehová. Entonces, yo siempre, o a veces, ¿verdad? Les digo, nosotros tenemos una cobertura de parte de Dios. Él tiene un vallado puesto alrededor de nosotros. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y es mantener una vida en santidad. Dice la Biblia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque yo sé que muchas veces cometemos error, para eso está el arrepentimiento, para que vengamos a los pies de Cristo y le pidamos perdón, porque cuando no lo hacemos, cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, esas puertas se le abren al enemigo para que vengan a hacernos daño, como le pasó a Amasías. Que aunque aquí solo dice que él había hecho lo bueno delante de Dios y no nos explica que se apartó, en Crónicas podemos ver que se apartó de Dios y fue cuando le costó la vida. Bueno, dice por aquí, lo trajeron sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Y en 2 de Crónicas 26 nos habla algo muy parecido, dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Me voy a esta cita porque yo quiero que sepas que es la misma persona, ¿verdad? Que en una parte de la Biblia él lo llama Azarías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Y en Crónicas nos lo muestra como Usías, pero Usías y Azarías es el mismo rey, porque en esta misma cita lo vamos a ver con los dos nombres. Ok, dice que Azarías era de 16 años y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Y reedificó él a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joas, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joas, sobre Israel. Recordemos, ¿verdad? Azarías, que es Usías, está reinando en Judá. Y en este tiempo se levanta otro rey, ¿verdad? Pero sobre Israel, Jeroboam sobre Israel. Jeroboam, hijo de Joas, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer, o sea, exterminar, el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joas. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá, están escritos en el libro de Crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías,
rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. De los demás hechos de Azarías, todo lo que hizo está escrito en el libro de Crónicas. Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Jotam su hijo. Bueno, y yo quiero decirte algo. Yo me hice la misma pregunta. Señor, ¿por qué si aquí dice que Él hizo lo recto delante de tus ojos? Dice, Jehová, ¿verdad?, lo hirió con lepra y así murió. Y aquí no viene más explicación. Entonces, si nosotros nos vamos a Segunda de Crónicas 26:14, acá sí nos explica. Porque este rey, ¿verdad?, que era llamado Azarías, pero que también es llamado Usías. Aquí nos explica el por qué. Y te lo voy a leer. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y me voy a ir hasta el 14. Dice aquí, Usías preparó todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y antes de esto, ¿verdad?, habla más cosas del éxito que él llegó a alcanzar con la ayuda de Dios. Entonces lo que yo te quiero decir es que Dios lo ayudó. Él hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, y dice, su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y aunque aquí no lo dice, ¿quién crees que lo ayudó? Pues Jehová. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y a todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Bueno, entonces lo que yo quería al irme a esta cita es que yo cuando lo leía y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si este hombre, este rey, dice que hizo lo recto ante tus ojos? ¿Por qué dice aquí que tú lo heriste con lepra? ¿Y por qué murió de esta forma? Y yo decía, ¿será que son de esas cosas que a veces humanamente no entendemos? Pero después el Señor me llevó a esa cita y me mostró, ¿verdad?
cómo nosotros los humanos, ¿verdad? O a veces los hijos de Dios también, cómo podemos, después de que Dios nos da pues fama, éxito, muchas veces nos permite estar muy cerca de su gloria. A veces se nos olvida quién, ¿verdad? Quién es el que hace los milagros, quién es el que debería de tener toda la fama y toda la gloria, es Él. Y nos llenamos de orgullo y hasta nos volvemos prepotentes. Y yo quiero decirte algo, que Dios nos cuide, ¿verdad? De que si Él tiene algún cargo grande para nosotros, antes nos prepare, que prepare nuestro corazón. Porque sabes, nuestro corazón muchas veces, como dice la Biblia, es engañoso. Y en este corazón, ¿verdad? Puede llegar a haber orgullo, puede llegar a haber, pues, cosas como las que había en este rey. Que cuando el Señor nos ponga allá arriba, ¿verdad? Y nuestro nombre llegue a ser conocido, nos sirva para tropiezo. Así que mejor, ¿verdad? Sería no llegar hasta ese nivel de éxito si es que vamos a perder la salvación. Si es que el Señor nos va a tener que herir como este hombre con lepra, ¿para qué? Para que entendamos que hay cosas que no nos corresponden. Para que entendamos que la fama y el éxito no son más importantes que la obediencia a nuestro Dios, que el glorificarlo a Él, que el seguirlo a Él. Entonces quería compartir contigo esta parte por si a ti te daba la misma duda que a mí, de decir, porque si este hombre hizo la voluntad de Dios, fue herido con lepra. Porque en su fama se puso orgulloso, hizo lo malo delante de Dios. Bueno, dice por aquí: después que durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joatam, su hijo, que, por cierto, ya estaba Joatam a cargo del gobierno cuando su papá enfermó de lepra. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, en Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató, y reinó en su lugar. Y esta fue la palabra de Jehová, que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá. Bueno, aquí ya le cambia el nombre de Azarías a Usías, pero recordemos que Azarías es el mismo que Usías, y que Azarías o Usías reinó 52 años. Entonces aquí dice, ¿verdad? En el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y de la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Y voy a hacer una pausa para decirte algo. Yo no sé si a ti como a mí te parece algo tan deplorable que un rey haga esto, ¿verdad? Que abra el vientre a todas las mujeres que estaban encinta.
que abra su vientre y que saque ese pequeño bebé indefenso. Y yo pienso, ¿qué habrán sentido esas madres? Muchas habrán quizás muerto de dolor. Es algo muy satánico, con sinceridad. Pero ¿sabes en qué me hacía pensar? Tal vez tú, igual que yo, lo pienses así, ¿verdad? Qué cosa tan satánica que alguien mande a abrir los vientres de las mujeres embarazadas y saque ese feto, ese bebé, ese pequeñito. Sí suena muy, muy satánico para mí. Pero ¿qué tal te suenan esas leyes para apoyar el aborto? ¿Qué tal te suenan esas palabras de no sé si serán miles, muchas mujeres, ¿verdad? Exigiendo ese derecho a decir sí al aborto, porque es nuestro cuerpo. ¿Y no te suena a lo mismo? ¿No te suena a que van con un doctor, con un médico y sacan ese pequeñito de su vientre? Y que haya muchas mujeres exigiendo este derecho y luchando por este derecho, que no son las madres de esos hijos. Pues a mí me suena bastante satánico. Aunque yo sé que esto le podría ofender a mucha gente, pero bueno, cada quien somos libres de expresar lo que sentimos, así como hay asociaciones y mujeres que se levantan y dan su opinión y dicen ese es mi derecho porque es mi cuerpo. Bueno, mi opinión es distinta. ¿Sabes? Porque hay un bebé indefenso en ese vientre que no se puede defender. Y lo que me asusta no es que se levanten grupos completos a decir sí al aborto. Lo que me preocupa es la jovencita, la mujer que trae ese bebé en su vientre y que se está dejando influenciar por eso y que le va a ir a pagar a un médico para que le abra el vientre o le realice un parto y saque ese pequeñito en pedazos. Ay, es que si es de tantos meses, si tú no cortas ese embarazo, ese bebé se va a formar, va a salir y se va a convertir en tu hijo, en tu bebé. Y ese bebecito va a crecer y posiblemente va a tener hijos, nietos y más. Entonces no solo estás acabando con la vida de un pequeñito, que es tu hijo. ¿Qué te importa lo que todos los demás piensen de si el aborto es bueno o malo? Si el hijo es tuyo. Si Dios te ha dado a ti, lo hayas hecho estando casada o estando soltera con alguien que estabas enamorada o no, si te cuidabas, si no te cuidabas, ese es algo aparte. Pero que Dios te haya dado la bendición de formar un pequeño bebé en tu vientre y que te haya dado a ti esa responsabilidad de decir, mira, confío en ti, te doy ese bebé para que tú lo cuides, para que tú lo protejas, para que tú lo guíes por el buen camino, para que hagas de ese bebé un gran hombre o una gran mujer y para que te acompañe por el resto de tu vida, para que aún en el hecho de tu muerte te acompañe. Y que tú permitas que ideas extrañas de gente que tal vez ni te conoce, ni sabe lo que tú vas a sentir después de sacar ese bebé de tus entrañas, ni sabe las generaciones que no van a nacer por esa decisión que tú estás tomando, porque a alguien más se le ocurrió que es su cuerpo y es su derecho. Yo solo te quiero hacer una pregunta. Yo no sé para quién es esta palabra, pero es para alguien. Yo solo te quiero hacer una pregunta. ¿A ti te parecería bien que tu propia madre hubiera tomado esa decisión cuando tú estabas en su vientre? Y hubiera dicho, es mi derecho, es mi cuerpo, me arranco esta niña. Y no hubieras nacido tú. Es que si a una niña de 10 años o a una mujer de 15 o de 20 o a un hombre
viene su propia madre y toma un cuchillo y lo destaza, y perdón que sea tan cruel en como lo digo, pero eso es la realidad. Y viene y lo hace pedazos y lo corta y lo tira por el excusado. Eso es un gran pecado, eso es un delito, eso es algo que hay que perseguir. Esa mente está enferma, está enloquecida, es algo satánico, maquiavélico. Pero si esa misma persona 10 años, 20 años o 30 años atrás la sacan del vientre en pedazos, como hacen en un aborto, ay, si no hay ningún problema, es que era tu cuerpo y era tu derecho. Pero si es la misma persona, entonces no nos dejemos engañar por ideas satánicas. Y perdona, ¿verdad? Si tú eres una persona y te ofende, ¿verdad? Mi punto de vista, si tú eres una persona que ha defendido el aborto y que crees que eso es lo correcto porque es tu cuerpo, pues disculpa, ¿verdad? Mi opinión es diferente. Mi opinión es que si Dios ha puesto un hijo en tu vientre, lo cuides, lo protejas, lo bendigas, porque para eso somos las madres, para proteger y para cuidar a nuestros hijos. Ni siquiera los animalitos se abren el vientre para sacar a sus bebés. Cuanto menos nosotros, que somos humanos, que tenemos razonamiento, que pensamos. Yo te puedo asegurar a ti, mujer, que has tenido esta idea del aborto, que si tienes ese bebé, te vas a enamorar. Que una vez que lo tengas en tus brazos, que lo amamantes, que lo veas ahí contigo, lo vas a querer proteger, lo vas a querer amar, lo vas a querer cuidar. Y si aún no fuera así, que lo dudo mucho, como madre te hablo, hay mujeres, hay matrimonios anhelando profundamente tener un hijo, tener la bendición que Dios te ha dado a ti, de engendrar, y que no la han tenido. Estaría la adopción. Sabes los kilos que puedas engordar y el vientre que se te pueda aumentar, lo puedes recuperar. No le des muerte a la bendición que Dios te ha dado. No es una bolita de carne como muchos te quieren hacer saber. Es alguien que está vivo dentro de ti, que lleva tu sangre, que es tuyo. ¿Qué te importa lo que los demás opinen? ¿Qué te importa si los demás están en contra? Eres tú como madre quien tiene ese deber de cuidar de ese bebé, no destruyas su vida. Y bueno, tenía que hacer esta pausa porque yo no sé para quién sea esta palabra, pero Dios le está hablando a alguna persona. Y bueno, como te decía, ¿verdad? Lo que hizo este rey. Dice que llegó a esta ciudad y que abrió el vientre de todas estas mujeres que estaban encinta. Y hablamos de este tema porque a mí en lo personal me pareció escabroso, satánico, horrible, pero el Espíritu Santo me recordó. Jessie, lo mismo se hace en las actualidades. Y a diferencia de estas mujeres que lloraban y clamaban porque les abrieron el vientre y les sacaron a sus hijos, hay muchas mujeres que van y pagan por hacer esto. Pero sabes, después ese dolor mental, ese dolor en tu alma y en tu espíritu de haber dejado ir ese bebé, nadie te lo va a quitar. No va a haber ninguna asociación de mujeres que defienden los derechos que venga y arranque la depresión que te vino a ti después de haber pasado por ese aborto, por esa muerte de ese bebecito que está creciendo dentro de ti. Bueno, dice, en el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel.
Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que lo ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos de cada uno, 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pecaya, su hijo. Y bueno, no me fijé en crónicas, pero al menos aquí no habla nada de cómo le fue en su vida, pero aunque haya sido el rey con esas cosas tan abominables que hacía, yo creo que no debió haber leído muy bien. Dice: el reinado de Pecaya. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaya, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Ramalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los Gadalitas, y lo mató, y reinó en su lugar. Pues cuando menos aquí podemos ver que su hijo que quedó en el reinado solamente vivió para reinar 2 años, y lo mataron. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Entonces tienen el nombre parecido, ¿verdad? Uno se llamaba Pecaya y reinó solamente 2 años. Y se levantó otro, ¿verdad?, en traición, que se llamaba Peca, y este reinó 20 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, a Belbet, Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. ¿Qué significaba que se los llevaran cautivos? Que se los llevaban como esclavos, que se los llevaban a otra tierra. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Ramalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar a los 20 años de Joatam, hijo de Usías. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Joatam, hijo de Usías, rey de Judá. Recordemos, ¿verdad?, que Joatam es el hijo del rey Azarías, o Usías, es el mismo, y que él ya estaba a cargo del gobierno del gobierno de su papá, ¿verdad?, porque su papá tenía lepra. Entonces dice: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías de Israel, comenzó a reinar Joatam, hijo de Usías, rey de Judá. Él ya estaba a cargo del gobierno de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Y ahora sí viene otro. Dice: en el año 16 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años
y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Hago un énfasis especial en de dónde mandó el presente. Tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Entonces, aparte de todo lo que él ya había hecho, está tomando el oro y la plata de la casa de Dios. Y atendió al rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos en los moradores a Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así hizo el sacerdote Urías. Entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco, y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda. Y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda, sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz todos los tableros de las basas y quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y los puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Dice: los demás hechos que puso por obra Acaz están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Bueno, y yo me volví a hacer una pregunta. Dije: este rey que hizo todas estas cosas, ¿no pasó nada con él? Digo, porque si 2 generaciones atrás, si su abuelo o bisabuelo, nada más, ¿verdad?, por el hecho de entrar a encender el incienso, se llenó de ira, de lepra. Dice: cuando Usías
teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó. Ahora, este rey, llamado Acaz, que hizo tantas cosas, no pasaría nada, no habría ninguna consecuencia, pero quiero decirte algo. Si nos vamos a 2 de Crónicas 28, vamos a encontrar que sí hubo consecuencias. Nos habla igual de que Acaz era de 20 años cuando comenzó a reinar y que reinó 16 años y que no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová como David su padre. Dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también el incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego. ¿Qué es eso, verdad? Que los padres que deben proteger a sus hijos y cuidar, hagan lo que aborrece Dios. Y que al meterse en hechicerías, en brujería, sus propios hijos los ofrezcan para los demonios, para otras deidades que son demonios. ¿Sabes tú que en la actualidad siguen pasando cosas así? ¿Sabes que hay satánicos, hechiceros, gente que hace todas estas cosas? Te quedarías espantado de escuchar que siguen haciendo ritos con niños, con sus propios hijos. Bueno, este rey de Judá, que venía de la descendencia de David, que venía de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, que su padre y su abuelo habían hecho lo bueno delante de Dios. Y este se corrompe a tal forma que hace pasar sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Por eso Dios, cuando les daba esas tierras, les decía, acaba con toda esta gente, porque son satánicos, porque son hechiceros, porque hacen estas abominaciones, y no te vayas a corromper con ellos. Un rey corrompido de esta forma. Asimismo, se sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, o sea, de idolatría de otras deidades, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo abatió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Ramalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey. ¿Ves? Unos los entregó al fuego, pero otros se lo mataron, ¿verdad? Hijo del rey, también mató a Siricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Y me voy a ir un poco más adelante. Dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo también se habían levantado los filisteos y se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev y de Judá, y habían tomado Bet-Semes y Ajalón y Gederot y Soco con sus aldeas, y Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Y dice, y no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real
y la de los príncipes para dárselas al rey de los asirios. Este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado. Y dijo pues que si los dioses con D pequeña, deidades pues, de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Dice, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y ahí termina nuestra lectura. Entonces, ¿qué podemos aprender de este rey? Que el dejar a Dios para irte tras hechicerías, para irte a cosas de satanismo, va a terminar muy, muy, muy mal. Y no solamente termina muy mal para ti. Sabes, a mí me hacía pensar en la importancia que tiene que nosotros estemos orando e intercediendo por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, por aquellos que están en los puestos de eminencia. Incluso si vas, ¿verdad?, a alguna iglesia, si te congregas en alguna iglesia, sin importar la denominación, es importante que ores por tus pastores. Si eres católico, pues ora por tus sacerdotes, porque sabes, cuando los que están en puesto de eminencia, como este rey, comienzan a hacer hechicerías, comienzan a hacer este tipo de cosas, como las que hacía este rey, que comienzan a pasar sus propios hijos por el fuego, todo por esa hambre y esa sed de poder. El pueblo es el que sufre las consecuencias. Podemos ver países completos. Tú puedes ver países que no te voy a mencionar sus nombres, pero seguro que están ahí en tu mente. Países que les ha ido tan mal. Y cuando tú te preguntas por qué, es que ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué les va tan mal? Justamente porque tienen presidentes, gobernantes, reyes, que son, ¿verdad?, que hacen pactos y ritos satánicos y van y ofrecen, y todo por llegar a lo alto, todo por llegar al poder. Y eso tiene sus consecuencias para ese país, para el que están a cargo. Eso tiene sus consecuencias. Cuando la cabeza está en hechicería, está corrompida, todo el cuerpo sufre. Entonces, es bien importante que nosotros, en lugar de juzgar, abramos nuestros ojos. Mira, si tú has visto un presidente, un rey, alguien que está haciendo pactos y parece algo cultural y no te ofende, es que no tienes conocimiento de la palabra. Es que no tienes idea de las consecuencias que para tu país esto va a representar, en cómo repercute. Entonces tú y yo tenemos que orar por nuestros presidentes, por nuestros gobernadores, por aquellos que están en puestos de eminencia, aún por nuestros pastores, por la gente que nos comparte la palabra, para que lo que ellos hagan no traiga consecuencias sobre el pueblo. Y bueno, pues hemos terminado con la lectura de hoy. Perdona si de pronto me apasionó mucho la palabra de Dios, me apasiona profundamente. Y vamos a orar, antes que yo ore por ti, yo quiero hacerte la invitación. Si has estado alejada de Dios,
si conociste de Dios y te alejaste, si nunca has conocido de Él, bueno, si has tomado la decisión de seguirlo, yo quiero que me acompañes en esta oración, a aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, a aceptar ese sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz, a darle el sí a Jesús. Repite conmigo esta oración en voz alta si verdaderamente lo sientes en tu corazón. Porque si no hay un arrepentimiento en tu corazón, si no es una decisión que tú quieras tomar ahora, será solo una oración más. Pero si es una oración sincera, cambiará tu vida completamente. Señor Jesús, en esta hora me pongo a cuentas contigo. Te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido. Perdóname si te he fallado. Perdóname si he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Acepto que soy perdonada, que soy perdonado. Dice tu palabra que si mis pecados fueren rojos, tú los convertirás en blancos como la nieve, que los arrojarás a lo profundo del mar, donde tú, mi Dios, ya no te acordarás. Así que gracias por perdonar mi pecado. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido que entres a mi corazón y te quedes conmigo y hagas morada en él. Y hoy pido tu Espíritu Santo que se quede conmigo a partir de hoy para siempre, hasta que vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración, que nos cubras con tu sangre preciosa, que cubras nuestros bienes, nuestras casas, nuestras familias, lo que nos has dado, que nos libres de todo ataque o contraataque del enemigo, que nos hagas invisibles para el enemigo. Y que seas tú guardándonos en el hueco de tu mano, Señor. Hoy oro, Señor, especialmente por una mujer que tú me estás mostrando. Una mujer que tuvo tal vez uno o varios abortos, no lo sé. Pero que el enemigo, después de escuchar esta palabra, ha venido a ti con gran culpa. Y has estado en llanto, triste por lo que ya hiciste. Hoy quiero decirte que Jesús ya pagó por ese pecado en la cruz. Hoy quiero decirte que Él derramó su sangre preciosa para perdonarte y que Él no viene con un látigo castigador, que Él no viene a culparte ni a hacerte sentir mal por tu pecado, que una vez que te has arrepentido, Dios te ha perdonado. Hasta de algo tan grave, sobre todo porque cuando lo hiciste no entendiste lo que estabas pasando. Y no solamente eres perdonada en el nombre de Jesús, sino que esa depresión que te perseguía a partir de ese momento es quitada de ti en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte que te ha estado rondando desde ese momento se va en el nombre poderoso de Jesús. Eres libre, mujer. Tus pecados te son perdonados en el nombre de Jesús. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice su palabra. Que si tú te arrepientes con todo tu corazón, tus pecados son perdonados. A ti el Señor te dice que aun si ese pecado fue rojo, Él lo convierte en blanco, que lo ha echado a lo profundo del mar y no se acuerda más de él. Ha sido perdonada. Yo te oro, Señor, por esta misma mujer, que el llamado que tú tienes para ella, Señor, se cumpla. Que use su vida, Señor, para salvar a muchos bebés que quieren nacer, que has puesto tú con un propósito
en ese vientre. Que perdones, Señor. También te oro, Padre, por aquellas mujeres que en ignorancia han estado, Padre, apoyando el aborto. Y lo ven, Señor, como algo natural, normal. Señor, toca sus corazones y hazles entender. Espíritu Santo, ahí donde están estas mujeres que han apoyado, abrázalas, Espíritu Santo, porque no vienes con un látigo, porque vienes con un abrazo sincero a tocar ese corazón y hacerles entender que eres tú quien da vida, que eres tú quien en un vientre pone vida, que eres tú, Señor, el dueño de la vida. Padre, toca esos corazones y sánalos, Señor. Espíritu Santo, te pido que abraces, Señor, a aquellas mujeres que pasaron por abortos no planeados, por abortos, Señor, que de pronto perdieron a su bebé y que tienen un duelo y un dolor por mucho tiempo. Que quites toda culpa en sus corazones, que pongas paz, gozo y alegría, Señor. Que quites toda tristeza y todo luto en ellas, que les hagas entender que tú no las culpas de nada. Pon paz en esos corazones, Espíritu Santo. Quita toda culpa, Señor. Aún si cometieron errores, si tomaron algún medicamento, si hicieron algo, si se alimentaron mal, Señor. Tú vienes quitando toda culpa. Vienes contra toda culpa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que hoy estás poniendo un bálsamo, un aceite, Señor. Que hoy estás cubriendo a tus hijas y les estás quitando el dolor de la pérdida, Señor, de cualquier embarazo, Señor. Y te oro por aquellas mujeres, Señor, que perdieron un bebé, que perdieron un hijo, Señor, que han estado con un luto que nadie puede comprender. Pero tú sí lo comprendes, mi amado Jesús. Que quites todo duelo, toda tristeza, todo dolor, Señor, y pongas paz en esos corazones y pongas tu presencia sobre ellas. Y sanes, Señor, toda herida, todo duelo, Señor. Solamente tú puedes consolar el corazón de una madre que ha perdido un hijo. Solamente tú puedes consolar, trae paz, trae consuelo. Padre, ayuda, Señor, a esos padres que han perdido un hijo, Señor. Quita incluso todo duelo de pérdida, Señor. Aquellos que han perdido un ser querido, Señor, tú estás ahí para sanar, para restaurar, para consolar. Abraza, Espíritu Santo, abraza y quita el dolor, Señor. De una forma sobrenatural hazlo, Espíritu Santo. Y si hay personas, Señor, mal influenciadas por nuestra sociedad, por las redes sociales, para que no tengan a sus bebés, Señor. Toca esos corazones, Señor. Háblales en sueños, háblales por medio de estas palabras, Señor. Muéstrale los planes y los propósitos que tienes para ese hijito, para esa hijita, Señor. Muéstrale, Señor, que dice tu palabra, no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Muéstrale, Señor, a cada mujer en desesperación, sin importar su edad, que tú eres proveedor, que tú puedes traer provisión, Señor. Te oro por una provisión sobrenatural. Te oro que pongas paz a aquellas mujeres desesperadas que no saben cómo van a sustentar a su hijo y que estaban tratando de tomar una decisión por temor a no saber cómo enfrentar a una sociedad, Señor, a una familia, o que simplemente no tienen idea de dónde vendrá el sustento. Pero el sustento vendrá de ti, Señor. Trae paz, trae gozo, trae alegría, Señor. Lo que verdaderamente, Señor, oh Señor,
que hay una gran fiesta, que hay una gran ilusión, que hay un nacimiento que preparar, que hay una habitación que preparar, que hay que buscar y llenarse de regalos, Señor. Porque tenemos un proveedor que eres tú, Espíritu Santo, mi amado Jesús. Asimismo, Padre, te oro por cada una de nosotras, Señor, y te pido, Señor mío, que si hay alguien, Señor, que se desvió de tu camino, que habiéndote conocido, Señor, se fue por un mal camino. Y hoy, Señor, al escuchar esta palabra, su corazón se ha quebrantado. Que lo llenes con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Que esa persona, Señor, sea conquistada por tu Espíritu Santo. Que no estás con un látigo. Que vienes a abrazarle, que vienes a bendecirle, que vienes a llenarle con tu presencia. Que como esa palabra del hijo pródigo, tú sales corriendo a abrazarle y le cambias las vestiduras y le pones nuevo vestido y le pones anillo y le das su herencia, Padre. Eso es lo que haces tú con tus hijos, Señor. No los juzgas, no les das con un látigo de golpes. Al contrario, escuchas nuestras oraciones sinceras y derramas tu aceite sobre nosotros para sanar nuestras heridas. Nos lavas, nos limpias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, mi Padre hermoso. Gracias una y otra vez más. Gracias, Señor. Te oro por cada persona, Señor, a la que le ha llegado esta palabra. Que seas tú transformando nuestros corazones. Te oro por nuestras alacenas, por nuestros refrigeradores, por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestros bienes. Te oro por cada uno de nosotros, Señor. Te oro, Señor, que tengas misericordia, Señor, de cada presidente. Que tengas misericordia, Señor, de los gobernadores, de los alcaldes, de nuestros pastores, de aquellos que tienen puestos de eminencia. Ten misericordia, Señor. Y al tener misericordia de ellos, estás teniendo misericordia de todos nosotros, Padre. Perdona sus ofensas, que tu misericordia los alcance, que tu gracia y tu favor esté sobre todos nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te doy las gracias, Señor, por librarnos de todo mal, por guardarnos, Señor, de todo ataque o contraataque del enemigo. Gracias porque nos tienes escondidos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Papito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarme en este largo video. Nos vemos pronto. Bendiciones.